Después de tener ya todos nuestros repositorios, uno por cada modelo que tengamos, vamos a construir lo que serían los services. Básicamente es nuestra lógica de negocio. Entonces nos posicionamos en nuestra carpeta que se llama service y vamos a crear un archivo. A este archivo le vamos a llamar role service, por ejemplo, .php. Este va a ser nuestro primer servicio que vamos a crear. En este caso es para role, por eso le ponemos role service. Entonces damos enter y ya tenemos nuestro archivo. Acá vamos a comenzar colocando lo que serían nuestras etiquetas para poder crear código PHP. Entonces ponemos acá PHP y por último ya sabemos que debemos de cerrar con signo de pregunta cerrado. Ahora vamos a hacer a nombrar lo que sería nuestro namespace. En este caso colocamos namespace, luego sabemos que estamos en app y estamos en este caso no estamos en repository sino que en service, ¿sí? Punto y coma. Ahora vamos a hacer las líneas de código que nos permitan acceder en este caso a nuestro modelo que se llama role y también a nuestro repositorio que se llama role repository. De igual manera vamos a hacer uso de la clase de PDOException para imprimir cualquier error que aparezca en ejecución. Bien, entonces ya tenemos nuestros use. En este caso tenemos el use para modelos, para los repositorios y para la clase pues PDOException, que nos va a permitir controlar algún error. Seguido de esto vamos a crear nuestra clase. A nuestra clase pues la vamos a llamar del mismo nombre que el archivo. En este caso se llama role service. Abrimos y cerramos llaves y acá lo que vamos a hacer básicamente pues es un encapsulamiento de nuestra clase que se llama role repository. Lo primero que vamos a hacer es crear una instancia de nuestra clase que se llama role repository y la vamos a inicializar pues en el constructor de nuestra clase que se llama role service, para lo cual vamos a crear una propiedad, ¿sí?, en la cual vamos a hacer uso de la instancia de nuestra clase role repository. Entonces acá vamos a tener lo que sería nuestra propiedad. En este caso le vamos a llamar role repository. Luego creamos nuestro constructor, ¿sí? Acá está el constructor de la clase y pues acá hacemos lo que sería la instancia hacia nuestra clase que se llama role repository. Ahora bien, cuando ya tenemos esta instancia, pues nosotros ya vamos a poder acceder, por ejemplo, a los métodos que se encuentran en nuestra clase role repository, como lo son obtener todos, obtener por ID, agregar y modificar y por último eliminar. Entonces lo que vamos a hacer es un encapsulamiento de todos estos métodos que se encuentran en la clase role repository. Entonces lo único que vamos a hacer es encapsularlos acá en role service. Entonces voy a encapsular lo que sería el primer método que tenemos en nuestra clase que se llama role repository. Bien, entonces tenemos nuestro primer método. Vemos acá public function, obtener todos y devuelve pues un arreglo. Entonces si nos damos cuenta, esto que está acá básicamente es lo que tenemos acá cuando declaramos nuestro método en el repositorio. Vean, el public function obtener todo básicamente es esto, solo que allá lo estamos encapsulando y lo único que vamos a hacer es pues acceder al método. Acá declaré una variable del tipo de arreglo porque vamos a retornar lo que sería una lista de todos los roles que tengamos. Entonces acá ponemos un try catch, ¿sí? En el try vamos a poner lo que sería nuestro código a ejecutar, ¿sí? En este caso es accedemos, vean, a partir de nuestra instancia del role repository, ¿sí? Accedemos con this operador de acceso --role repository y accedemos a lo que sería el método llamado obtener todos. Acá está nuestro acceso al método obtener todos, ¿ya? Entonces esto básicamente pues lo que hacíamos allá en Visual Studio con C#, que poníamos nuestra VL, ¿sí?, y poníamos el punto para acceder al método que queríamos. Luego tenemos en el catch lo que sería la parte del manejo de errores. En este caso estamos accediendo a nuestra clase de PDOException
y que nos va a permitir pues controlar los errores o por lo menos saber qué es lo que está sucediendo. Ponemos un eco para ver el error o podemos poner también lo que sería pues print, ¿sí? En este caso lo voy a dejar como eco, pues es lo que vienen manejando desde el tutorial. Entonces voy a poner acá eco y después accedo, vean, a lo que sería nuestra variable de la clase exception, al método que se llama getMessage. Entonces este método getMessage me va a mostrar el error que ha surgido en caso de que esta parte del código que está en el try pues falle. Y por último vamos a retornar lo que sería el resultado en caso de que todo haya salido bien. Y acá ya hemos encapsulado lo que sería el método obtener todos. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con los siguientes métodos. Nos queda de la siguiente manera, pues acá tenemos public function obtener por ID. Y si vamos a nuestra clase de repositorio vamos a ver que es la misma declaración del nombre del método, ¿sí? Entonces en el service básicamente siempre vamos a tener el nombre del método, ¿sí? Los mismos parámetros que estemos enviando y el mismo tipo de datos que regresa. Entonces acá vamos a ver en public function agregar, pues vemos que tenemos el mismo tipo de datos, bueno, acá el parámetro que estamos necesitando y el mismo tipo de datos que vamos a retornar. Lo mismo pasa con modificar y eliminar. Entonces ya tenemos nuestro role service. Si se fijan, pues solo es un encapsulamiento. Manejamos los errores con el try catch. Accedemos al método a través de la instancia que creamos que se llama role repository, ¿sí? Y vamos accediendo a cada uno de sus métodos. Acá tenemos el de modificar, eliminar, ya, que son básicamente lo mismo. No hay mucha complicación. Entonces acá he puesto print para que veamos que se puede usar echo o print, aunque quizás vamos a hacer uso general del echo siempre acá, porque bueno, si comparamos el echo con el print, pues la ejecución del echo es más rápido que el print. Entonces quizás lo voy a dejar siempre como echo. Y en la parte de la vista pues vamos a hacer ya un uso más reducido del echo para la interfaz gráfica. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear el servicio para cada uno de los modelos que tenemos. En este caso también aplica para cada repositorio. Entonces voy a tener un role service para mi repositorio que se llama role repository y pues que viene del modelo que se llama role, ¿verdad? Entonces haría lo mismo para, por ejemplo, empleado. Ya tenemos nuestro empleado repository. Ahora vamos a crear lo que sería nuestro empleado service. Vamos a construir nuevamente lo que sería acá pues otro archivo, ¿sí? A este le voy a llamar empleado service.php. Y en este archivo pues vamos a hacer básicamente lo que tenemos en role service, crear lo que sería el namespace, los use que vamos a utilizar y pues la clase con el mismo nombre del archivo, y vamos a crear lo que sería la instancia a la clase role repository para poder acceder a cada uno de los métodos que tenemos en el repositorio. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Bien, declaro lo que sería mi namespace, mis use. En este caso el modelo al que voy a acceder es a empleado. El repositorio pues es empleado repository y siempre voy a hacer uso de la clase PDOException. Y también he creado mi clase que se llama empleado service, que es igual que el archivo. Declaro el atributo empleado repository, bueno, guión bajo empleado repository, y después en el constructor de la clase inicializamos acá lo que sería la instancia y se la depositamos a nuestra variable que se llama empleado repository. Entonces ahora ya tenemos listo esto y vamos a comenzar a encapsular cada uno de los métodos que se encuentra en empleado repository. Bien, entonces nuestros métodos quedan así. Public function obtener todos, vean, siempre si yo voy a mi clase que se llama empleado repository, pues me voy a dar cuenta que estoy accediendo al mismo método, ¿sí? La misma declaración con el mismo tipo de datos. Entonces acá estoy haciendo básicamente eso, accediendo a cada uno de esos métodos
coloco el mismo nombre y acá pues puedo ver que a través de la instancia de empleado repository pues puedo acceder a lo que sería el método, en este caso que se llama obtener todos, igual que el método principal. Igual está acá en obtener por ID, vean, estoy accediendo al método obtener por ID. El de agregar, pues acá estoy accediendo al método agregar. En modificar, al método modificar de empleado repository. Y lo mismo pasa con eliminar. Entonces solo estamos encapsulando y controlando lo que serían los errores en caso de que sucedieran. Ahora, después de haber creado lo que sería nuestro servicio de empleado role service, pues vamos a crear lo que sería el servicio para todas nuestras otras clases que tengamos. En este caso pues van a depender de todos los repositorios que tengamos. Para todos los repositorios que nosotros tengamos creados vamos a crear pues un servicio. Luego de terminar ya con nuestros servicios, vamos a continuar trabajando lo que sería la parte del function. Entonces acá el function nos va a permitir que de nuestra vista, ¿sí?, o de nuestras páginas podamos acceder a cada uno de los servicios. Básicamente esto funcionaría como un controlador entre el servicio, ¿sí?, y las vistas. Entonces acá, pero antes de continuar con esto, vamos a crear lo que sería una clase acá en function, bueno, un archivo, ¿sí?, que nos permita cargar nuestras clases, ¿sí? Estamos haciendo uso de nuestros namespace, ¿ya? Entonces cuando queramos hacer uso de cada una de las clases, pues tenemos que ya tenerlas precargadas. Entonces acá en el function vamos a crear un archivo, ¿sí?, y a este le vamos a llamar, por ejemplo, init.php, ¿sí? Y en este archivo vamos a cargar nuestras clases cuando vayamos a hacer uso de ellas a través de los namespace. Entonces voy a crear acá para poner código PHP y vamos a crear la siguiente función. Bien, acá tenemos nuestro método, o no, sí, nuestro método que se llama SPL Autoload Register, ¿sí? Entonces acá esto nos va a permitir a nosotros cargar todas nuestras clases que tengamos en nuestros namespace. Entonces este método SPL Autoload Register lo que hace es recibir como parámetro una función anónima. Las funciones anónimas pues son aquellas que no tienen un nombre y solo se declaran. Entonces se auto ejecuta esta función y lo que hace pues es solicitar el nombre de la clase que se va a cargar. Entonces acá podemos ver que con include once es lo que va a hacer cargar nuestro archivo. Para eso en la ruta del include once le vamos a pasar la siguiente ruta, que sería básicamente nuestra raíz, ¿sí?, del servidor. Eso sería por ejemplo donde nosotros tenemos ubicada nuestra carpeta. Por ejemplo, mi carpeta del documento root está en la siguiente, por ejemplo c dos puntos barra, después tengo bueno, acá es c dos puntos y lo siguiente sería colocar la ruta donde estará nuestro servidor. Entonces ponemos lo siguiente, ¿verdad? Entonces la barra y por ejemplo yo tengo en el C una carpeta que se llama servidor web y esa carpeta pues contiene lo que sería la carpeta donde yo coloco todos mis proyectos. En este caso se llama www, ¿sí? Entonces por ejemplo ustedes podrían tener lo que sería el SAMS y después barra, bueno, acá diría SAMS y después barra htdocs, ¿sí? Entonces esa parte de esa ruta es lo que obtiene lo que sería el document root y después le agrega el nombre de nuestra carpeta pero del proyecto. En este caso acá tenemos que nuestro proyecto pues se llama ESFE. Así que cuando estén creando su proyecto, bueno, no se olvidarse que acá debe decir cabal exactamente cómo han llamado su carpeta principal. En este caso nosotros pues se llama ESFE. De acá va a poner ustedes su nombre de proyecto. Luego de los dos barras
ponemos el class name, que sería el parámetro que está recibiendo nuestra función anónima, y por último .php, ¿verdad? Entonces esto nos va a permitir cargar todas nuestras clases, ¿sí? Acá va a aparecer por ejemplo el nombre de rol, ¿sí? O empleado, usuario, empleado repositorio, rol repository, usuario repository. Entonces lo va a cargar a través de esta línea de código. Entonces eso es lo que necesitamos para iniciar para iniciar o precargar nuestras clases y hacer uso de ellas. Esto lo vamos a hacer para evitar estar utilizando lo que sería el requiere o el include once en todos los otros archivos donde vayamos a ocupar las clases, ya que estamos haciendo uso pues de namespace. Entonces acá voy a poner punto y coma y listo. Entonces ahora este archivo ya solo vamos a hacer esto, y ahora lo que vamos a hacer es crear cada controlador o cada función de acceso a nuestros servicios. Acá en function voy a crear un nuevo archivo y lo voy a llamar bueno, voy a hacer uso en este caso para rol. Entonces acá voy a crear un archivo llamado rol.php, ¿sí? Y acá pues voy a crear todo la parte del acceso a cada uno de los servicios. Vamos a poner acá lo siguiente: signo de pregunta cerrado, PHP, y acá colocamos signo de pregunta cerrado. Y bien, acá vamos a crear pues lo que sería ya el enrutador que va a controlar el acceso desde las páginas hacia los servicios. Bien, entonces vamos a comenzar por incluir nuestro archivo init.php, que nos va a permitir cargar nuestras clases o precargarlas para poder hacer uso de ellas. Y después hacemos los use a cada una de las clases que vamos a utilizar. En este caso colocamos el namespace para poder acceder a nuestra clase role y a nuestra clase que se llama role service. Acá tenemos el namespace, vean, y lo incluimos. Entonces ahora ya vamos a poder hacer uso de nuestras clases, y lo que vamos a hacer ahora es crear una instancia para la clase role y para role service. Entonces vamos a hacer lo siguiente: acá podemos ver, hacemos la instancia para la clase role y la instancia para role service. Entonces mi instancia de role se llama pues role en minúscula o $role, y después para role service pues se llama $service, ¿sí? Entonces ya tengo mis dos instancias para poder hacer uso de las clases role y service, o bueno, role service. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una pequeña validación para controlar lo que se está enviando desde los formularios o nuestras páginas que vamos a tener. Entonces ponemos un if, ¿sí? Un if, y en este if vamos a estar controlando lo que se va a estar enviando desde las páginas, ya sea a partir de un formulario. Entonces acá tenemos un if, ¿sí? Y dentro de ese if vamos a validar lo siguiente: vamos a hacer uso de la función iset, que nos va a permitir controlar que si una variable ha sido declarada y si su contenido no es nulo, ¿ya? Entonces para eso nos sirve el iset, para verificar si una variable existe y si no es nula. Entonces le pasamos nuestra variable, en este caso como viene desde otra página, ¿sí? O desde otro archivo PHP, vamos a hacer uso del request, ¿sí? Lo que hace request es que nos va a permitir controlar envíos que vengan de un formulario, ¿sí? Ya sea a partir del método get o post, ¿ya? Entonces con eso hacemos el request. Podemos recibir en este caso esta variable que se llama acción, que va a venir desde otra página, y como estamos haciendo uso del request, pues no importa si desde la otra página o del otro archivo hicieron el envío a partir del método get o del método post. Entonces por eso usamos request, ya, y nuestra variable se va a llamar acción, ¿sí? Que va a venir a través del envío de datos. Ahora, como lo que vamos a hacer acá es controlar las acciones, y pues nuestras acciones son modificar, eliminar, agregar, obtener todos y obtener por ID. Entonces vamos a controlar
qué acciones se están haciendo peticiones desde la página. Entonces para eso vamos a crear un switch que nos va a permitir controlar qué acciones quiere realizar el usuario. Entonces creamos la estructura del switch acá en PHP, ¿sí? Y colocamos acá switch, paréntesis y dentro de las llaves los posibles casos que van a suceder, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos qué casos van a suceder? Pues todo eso va a depender de lo que se esté enviando a través de acción, ¿ya? Entonces, como es la misma variable que vamos a estar evaluando, entonces acá en switch vamos a colocar el mismo request y la variable acción, ¿ya? Entonces tendríamos esto de acá, ¿sí? Y en los casos pues vamos a tener los que ya sabemos, ¿verdad? Entonces las posibles acciones que vamos a tener y de cuáles van a surgir los casos va a ser a partir del role service, ¿sí? Entonces acá podemos ver que tenemos obtener todos, obtener por ID, agregar, modificar, eliminar. Entonces para cada uno de ellos vamos a hacer un caso. Entonces por ejemplo acá en obtener todos yo le voy a decir que un posible caso pues es obtener todos, ¿ya? Entonces acá voy a crear un caso para cada uno de los métodos que tengo en la clase que se llama role service, ¿sí? Entonces nos quedaría un caso para obtener todos, obtener por ID, agregar, modificar y eliminar, ¿sí? Entonces vamos a colocar el código que pasaría si la acción que quiere el usuario es obtener todos los registros. Entonces para eso, antes voy a declarar acá una referencia para poder utilizar lo que sería JSON, que sería nuestra parte de los envíos de datos de este pequeño controlador hacia nuestras páginas, ¿sí? Lo vamos a enviar a través de JSON. Entonces vamos a colocar lo siguiente, que sería el content type, y le decimos que vamos a hacer uso de JSON, ¿sí? Entonces eso lo agregamos en el header y ahora pues ya vamos a poder hacer uso de JSON. Bien, entonces vamos a declarar una variable llamada resultado, ¿sí? Y como ya tenemos una instancia de nuestra clase role service en este caso y se llama service, ¿sí? Vean, acá hicimos la declaración. Entonces a través de esta instancia de service yo puedo acceder al método, ¿sí? Que se llama obtener todos, y eso es a través del operador de acceso, ¿ya? Entonces es como que estuviésemos haciendo de nuestras bl.obtener todo, ¿verdad? ¿Sí? Como lo hacíamos en C#. Entonces después de haber obtenido el servicio, ahora ese resultado, o sea, la lista de, en este caso de roles, que nos devuelva este método obtener todos, lo pasamos a nuestra variable resultados. Y como lo queremos enviar a nuestra pista o nuestras páginas en formato JSON, entonces lo vamos a codificar a ese formato. Entonces utilizamos la función que se llama, o el método que se llama JSON encode, ¿sí? Y pasamos pues nuestra lista de registros, ¿verdad? En este caso se llama resultado, ¿sí? Y después pues lo vamos a mostrar donde lo vayamos a ocupar esa lista de resultados. En este caso sería roles, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo para obtener por ID. Acá nos queda siempre, bueno, vamos a declarar siempre nuestra variable resultado, accedemos a través de la instancia service al método que se llama obtener por ID, y recordar que el método obtener por ID, si nosotros nos vamos al role service, acá en el obtener por ID pues vemos que recibe un parámetro, ¿verdad? Entonces tenemos que pasarle valor a ese parámetro. Entonces acá podemos darnos cuenta que vamos a pasarle valor, ¿sí? Porque si nosotros quitamos esto de acá, nos va a dar un pequeño error acá, donde nos dice que obtener por ID pues necesita de un parámetro. Acá está, y incluso tenemos que tener en cuenta que el parámetro es de tipo entero. Entonces por eso cuando pasamos el valor pues lo vamos a convertir y decirle que es tipo entero. Ahora bien, acá estoy utilizando post, ¿sí?
porque puede ser que obtener por ID pues utilizamos post. Ahora bien, si en realidad no sabemos qué método de envío estamos utilizando, podemos utilizar lo que sería el request, ¿sí? Pero para ver cómo funcionan los dos, pues vamos a utilizar en este caso el post, ¿ya? Acá ponemos post y vamos a recibir una variable, ¿sí? O un parámetro que se llama ID, ¿ya? En el caso del request, pues el parámetro o la variable se llama acción, ¿sí? Y es la que se está evaluando. Entonces acá se llama ID porque vamos a recibir un ID que venga a partir de una página, ¿sí? En este caso nuestra acá enroll. Hay que tener muy en cuenta que si acá colocamos ID con minúscula y aquí acción con minúscula, allá donde la vayamos a declarar en el formulario, pues debe de estar de la misma forma, porque si no, no la va a encontrar. Entonces acá vamos a utilizar post como método de envío, más adelante lo vamos a ver en los formularios. Y después lo vamos a retornar siempre como JSON, ¿sí? Solo que acá pues no va a ser una lista, sino que un único registro que va a devolver este método. Incluso pues ya sabemos que es de tipo de la clase llamada role, ¿sí? Ahora pues vamos a hacer lo que sería el caso para agregar, modificar y eliminar. Nos quedarán de la siguiente forma nuestros métodos, bueno, en este caso nuestros casos agregar, modificar y eliminar. Si vemos acá ya hacemos uso de la instancia que creamos de la clase role, ¿sí? Para poder acceder a cada uno de nuestros atributos de la clase, ¿ya? Y a esos atributos pues les vamos a pasar los valores que vamos a guardar. En este caso en agregar podemos ver que tenemos el nombre role. Ahora bien, yo me voy a ir al método agregar que declaré, pero en el repositorio que se llama role repository, acá. Entonces voy a irme acá porque en el método de agregar, en la consulta, ¿sí? Podemos ver y darnos cuenta qué es lo que necesitamos. En este caso tenemos que dos columnas, ¿sí? Pero acá ya sabemos que acá le pusimos que tomara la fecha actual, ¿sí? Entonces si estamos tomando la fecha actual a partir de la función date, eso quiere decir que no la vamos a recibir desde ninguna página o desde otro archivo, ¿ya? Pero a excepción del role, ¿sí? Bueno, en este caso del nombre role, ¿sí? Que eso viene de lo que se envíe, en este caso de un formulario, ¿sí? Y va a entrar a partir del parámetro que se llama role, que es del tipo de la clase llamada role, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta porque quiere decir que este valor que le queremos guardar en la columna nombre role pues no lo estamos colocando acá en esta parte, ¿sí? Sino que solo la fecha. Entonces acá en este caso yo tengo que decirle que voy a enviar el valor que voy a guardar en nombre role, ¿sí? Entonces como allá el parámetro, bueno, acá incluso podemos ver en el método agregar que recibe un parámetro de tipo clase y se llama la clase role, ¿sí? Entonces tenemos que llenar todos los atributos que sean necesarios para guardarlos. En este caso solo es nombre role. Entonces desde el formulario vamos a recibir información para pasarlo a la propiedad, ¿ya? En este caso sería a través del método post siempre, y vamos a recibir lo que venga en el parámetro llamado nombre role, ¿sí? Entonces en este momento estamos capturando un valor para el atributo nombre role, y cuando llegue al método agregar de role repository pues acá ya va a venir un valor, ¿verdad? ¿Sí? A excepción de fecha de registro porque el valor lo estamos creando acá, ¿sí? Luego de eso, pues que ya se ha capturado el valor para la propiedad nombre role, pues lo pasamos al método agregar, pues está recibiendo un parámetro de ese mismo tipo clase, en este caso de la clase role, ¿sí? En el método de modificar vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir al método modificar, ¿sí? del el repositorio, y acá pues podemos ver que se está esperando un valor para la columna nombre role y un valor para la columna ID, ¿sí?
y esos valores pues van a venir a partir de un parámetro y siempre es del tipo clase llamado rol. Acá podemos ver en el execute los valores que le estamos pasando para nuestros parámetros. Acá tenemos los signos de pregunta cerrado y por cada uno de ellos le vamos a pasar un valor. El primero que va a encontrar pues es el nombre de rol y acá lo podemos ver, ¿sí? Y por último el valor para el ID, y si se fijan pues vienen de el parámetro que hemos creado acá. Entonces quiere decir que estos datos, ¿sí?, o los valores que van a entrar acá pues vienen del formulario, entonces hay que recibirlos. Como ya tenemos la instancia de nuestra clase rol acá, pues solo accedemos a los atributos, en este caso nombre rol y después ID, y le pasamos lo que se está enviando desde el formulario. En este caso siempre por el método post, el parámetro se llama nombre rol y para ID pues se llama ID, ¿sí? Y ya le estaríamos pasando al método modificar los valores que está solicitando acá, ¿sí?, pues que sería nombre rol y ID, ya. Y para eliminar es más fácil, ya que solo accedemos al método que tenemos, ¿sí?, que se llama eliminar, y de igual manera tenemos que verificar si está recibiendo parámetros. En este caso ya sabemos que recibe lo que sería un parámetro del tipo in, ¿sí? Entonces acá debemos de pasarle un valor entero, ¿sí? Siempre con el método post se estará enviando la información desde el formulario, el parámetro se llama ID y lo convertimos a entero, ¿sí? Y listo. Con esto no habría mucha complicación. Entonces así quedaría lo que sería nuestro método de agregar, modificar y eliminar. Ahora vamos a crear funciones para nuestro servicio de empleado. Guardamos y entonces vamos a function, nuestra carpeta, y como vamos a crear pues una función para cada servicio, ahora continúa la de empleado, ¿sí? Y acá vamos a crear un nuevo archivo y de igual forma le vamos a llamar empleado, ¿sí?, .php, y vamos a crear básicamente lo mismo que hicimos en rol. Incluimos nuestro archivo, ¿sí?, que se llama init.php con el require one. Agregamos los use a la clase que vamos a utilizar, en este caso empleado y empleado service. Hacemos la instancia de la clase empleado y de la clase empleado service, y de igual manera utilizamos la referencia para hacer uso de JSON, ¿sí? Y ahora pues vamos a crear lo que sería el switch. Bueno, y primero la validación, ¿verdad?, que sería para controlar que la acción exista. En el isEt siempre vamos a estar validando lo que sería nuestro parámetro llamado acción, y lo que vamos a verificar pues que es si existe y si su valor no es nulo, ¿sí? Y de igual manera lo vamos a estar haciendo a través del request. Y el switch de la igual forma, ¿verdad?, vamos a estar evaluando las opciones a partir de acción, ¿sí? O sea, lo que venga en acción pues vamos a poder saber si es obtener todos, obtener por ID, agregar, modificar o eliminar, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer cada uno de los casos posibles para poder obtener acceso a lo que sería el servicio. Básicamente es lo mismo de rol, entonces podemos ver acá en obtener todos, pues nuestra variable resultado, accedemos a través de nuestra instancia de servicio, ¿sí?, accedemos al método obtener todos, lo pasamos a nuestra función o método que se llama JSON encode para pasarlo pues a formato JSON y después mostrarlo. Después tenemos nuestro método obtener por ID, que es lo mismo, ¿sí?, nuestra variable resultado, la instancia de la clase service, bueno, en este caso empleado service. Accedemos al método obtener por ID y sabemos que el método obtener por ID pues está recibiendo un parámetro de tipo entero, ¿sí? Entonces se lo pasamos y ese parámetro de igual forma viene del formulario. Estamos suponiendo que el formulario se está enviando a partir del método post y que el parámetro se llama ID, ¿sí? Después lo que nos devuelva este método de obtener por ID, de igual forma lo pasamos a JSON, ¿sí?, con la función o método llamado JSON encode.
¿sí? Le pasamos el resultado y pues lo que va a recibir en la página más adelante pues sería un formato JSON. Luego pasamos al método de agregar, ¿sí? En el método de agregar aquí sí ya cambia un poco porque vamos a poner todas las propiedades que van a necesitar que le pasemos un valor. De igual forma esto lo podemos saber si nos vamos a la clase llamada empleado repository, ¿sí? Si nosotros vamos al método de agregar, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que en el inserinto pues se está solicitando la columna nombre, apellido, correo, teléfono y fecha de registro, ¿sí? Y en el execute podemos ver que se están recibiendo esos valores a través del parámetro que se creó acá, que se llama empleado, ¿sí? De la clase pues empleado. Y cuando está accediendo a cada uno de los atributos a partir del parámetro, quiere decir que está solicitando información de otra parte, ¿verdad? Que viene en este caso de un formulario. En este caso los valores que vienen del formulario serían nombres, apellidos, correo y teléfono. Con la fecha de registro no, porque pues se está creando acá un pequeño código que permite generar la fecha actual. Y entonces pues se pasa de una sola vez acá. Entonces solo necesitamos valores para estos 4 atributos. Entonces si yo regreso acá a mi archivo puedo ver que voy a solicitar valores para el atributo nombre, para apellidos, correo y teléfono. Y pues como vienen de un formulario y lo estamos recibiendo a través del método post, colocamos $_post y dentro de los corchetes en comillas simple pues vamos a poner el valor. Yo siempre utilizo el nombre de la propiedad tal cual como está en los parámetros que voy a recibir o voy a estar enviando desde un formulario, ¿sí? Por eso es que siempre se repite, ¿sí? Y después de haber colocado los posibles valores para las propiedades, pues como estamos pasándolos a la instancia de la clase empleado que creamos, se almacenan y después se lo pasamos a nuestro método agregar, ¿sí? Que está recibiendo pues un parámetro que es de la clase empleado. Entonces no habría ningún problema pasarle nuestra instancia de empleado. Con modificar pasa lo mismo, ¿sí? Solo que debemos de saber que en modificar pues siempre vamos a necesitar el ID del registro que queremos modificar. Entonces también lo vamos a incluir porque este ID va a venir siempre del formulario, ¿sí? Siempre con el método post. Y lo incluimos nada más y vean, siempre tenemos nuestras 4 columnas que queremos modificar. Eso también viene del método modificar. Podemos ir a empleado repositorio y modificar y vemos que acá está nombre, apellidos, correo y teléfono como columnas a modificar, ¿sí? Y acá en el execute pues vemos que se necesitan esos valores a partir de lo que viene en el parámetro, ¿sí? Y por último tenemos lo que sería el de eliminar, que pues básicamente solo es acceder al método eliminar, pasarle lo que posiblemente venga en el parámetro ID, siempre con el método post, y como es un tipo entero lo que está recibiendo el método eliminar acá, pues hay que colocarle el tipo de datos, le ponemos im, ¿sí? Por ser un entero. Entonces ahora ya tenemos construido lo que sería las acciones para empleado. Entonces nos faltaría crear las acciones para para usuario, perdón, ¿sí? Y así en caso de que tuviésemos más repositorios acá, pues vamos a crear una función para cada uno de ellos. Y después de esto solo nos queda hacer la parte de las páginas para poder enviar información y guardar en la base de datos.